el arte es el modo de producción de conocimiento que necesitamos. El sentido más interesante que uno le puede transmitir a un discípulo, a un estudiante, a un alumno, un nombre que le quieras poner, es el de la esperanza. De pasarle la posta al otro, a la otra, al otro, a la transmisión, ¿no? Esta cosa que es bien de la especie humana. O sea, tenemos que despertar eso que ya sabemos que está. Soy Margarita Se Asoma. Somos Margarita Se Asoma, corresponsales feministas de América Latina y el Caribe. Una producción de Marea, Género, Artes y Humanidades, Asociación Civil. Les invitamos a escuchar el podcast de manera gratuita y luego calificar, comentar y compartir con compañeras y compañeros para que todas y todes podamos estar informadas e informadas. Recuerden siempre, no somos anónimas, somos Margaritas. Hola, ¿cómo estamos? Bueno, estamos acá de vuelta desde Margarita Entrevistas. Hacía un tiempo ya que no estábamos encontrando la persona que nos parecía que podía aportar, ¿no? Desde estos momentos que se viven acá desde la Argentina, pero en todo el continente muy complejos, muy difíciles. Y queremos hablar con una persona que se va a presentar y que va también contar un poquito cuál es su historia. ¿Por qué? ¿Por qué nos puede ayudar a repensar nuestro activismo, ¿no? Del día a día? ¿Desde qué lugar? ¿Cómo? ¿Qué herramientas? ¿Cómo ella consigue hacerlo? Así que bueno, quiero dar la bienvenida a Julia Auge, con voz de gangosa, de gripada. Bueno, muchas gracias, chicas, por este espacio. Cómo pensar el activismo ahora, ¿no? Bueno, yo soy una buscadora y tampoco es una decisión que tomé, digamos. Me sentía mal, me sentía incómoda, me sentía angustiada desde muy chiquita, entonces nunca paré de buscar formas que me pudieran dar algún tipo de norte, de tranquilidad, de calma, ¿no? Y eso me pasó desde muy pequeña. Y recién, cuando me di cuenta que eso que buscaba estaba dentro mío, que la respuesta a mi malestar no iba a venir de afuera, fue cuando dije, ok. Y ahí empezó un trabajito muy de conciencia, de armar conciencia, de armar procedimientos para ir encontrando un modo de estar en el mundo más, de habitarme más copado, más armónico, más amoroso, básicamente. Y después, bueno, eso, ahora estoy cumpliendo ya más de 50 tengo, y me encontré con que se me impuso un camino que es el camino de pasarle la posta al otro, a la otra, al otro, a la transmisión, ¿no? Esta cosa que es bien de la especie humana, querer contarle al otro lo que te funcionó, qué sé yo, nada, es eso, ¿no? Como pasarle la posta. Yo digo que son los oficios de la transmisión, la educación, ¿no? La docencia. Siempre la docencia la hice en la universidad, hago docencia de arte porque soy, o por lo menos una de mis vocaciones es la actuación, o sea que soy actriz, pero viste que la palabra soy está cargada de como de mucha cosa identitaria que es muy difícil de sostener en el tiempo, ¿no? O sea, la identidad es algo que va y viene, que uno en realidad va reconociendo un insistir, diría, bien espinociano lo mío, ¿no? Digamos, uno puede reconocer cierta persistencia, cierto insistir, una insistencia en el despliegue, un modo de despliegue, porque no es que uno despliega siempre, o sea, digo, muy distinto, uno tiene ese margen, ¿no? Que tiene que ver con ese misterio que es uno habita, ¿no? Uno habita un misterio, una habita un misterio y ese misterio se va haciendo más familiar porque nunca se sabe qué hay detrás o en el fondo, y también después de los 50 tampoco importa. Bueno, re interesante lo que contabas de la transmisión, ¿no? Recuerdo a alguien que de hecho es gracias a esa persona que nos conocemos, que se llamó Juan Carlos Gené,
Y que me acuerdo que él contaba, dice, pues yo le decía, qué bueno, qué manera de transmitir, ¿no? Y de entregar al otro lo que uno aprendió, lo que uno pudo entender y de muy generosamente pasarlo al otro, ¿no? Y él me acuerdo que me respondió, me dice, pero bueno, yo construí las fundaciones de algo. Si yo no paso todo eso al otro, a la otra, a los otros, ¿quién va a continuar armando la casita? Nadie. O sea, y esa cosa tan generosa de la transmisión es algo que yo aprendí acá. Porque Margarita Entrevistas es europea. Yo lo que vi siempre fue una cosa de mucho recelo con lo que uno sabe, porque eso es algo que es mercantilizable. Y siempre lo que admiré de acá es eso, esa importancia que se le da al pasar la posta al otro. Y vos seguís, cada uno aportando su valor añadido, digamos, su pequeño aporte a lo que aprendió y al siguiente. Y vamos, seguí esa carrera porque ese es el camino también, ¿no? Hay algo muy que a mí me emociona mucho siempre y bueno, ¿y cuál fue el camino que vos adoptaste, no? O sea, de la transmisión. Yo sé que también enseñaste teatro y maravillosamente, pero también enseñás desde otros lugares. Sí, me dedico a la enseñanza de la actuación o por lo menos de procedimientos vinculados a la escena, ¿no? Del cuerpo en escena, de la voz, ¿no? De la palabra reveladora. Es que yo aprendí mucho con Gené, con Juan. Y hay un texto de él que para mí me ordenó la mirada sobre la docencia, un maestro de teatro, ¿no? Él dice que uno no le enseña nada a nadie, sino que en todo caso lo ayuda a saber lo que el otro ya sabe, pero no sabe que sabe. Y eso me parece muy revelador. Sigo pensando que es por ahí. Es decir, porque uno siempre va a aprender algo que ya está en resonancia con uno. No, es muy difícil, por eso somos tan distintos, somos únicos. Muy difícil que yo no sepa hacia dónde va. Lo que pasa es que tengo que ir descubriendo. En realidad es que uno viene como con todas esas semillas que se van a ir desplegando y vos tenés que ir haciendo como el laburito de regarlas, de ponerle bien la tierra, como esa fertilización es la que uno va haciendo, peleándose con las semillas que uno tiene. Ese es otro tema, porque la neurosis nuestra tiene ese componente, que nosotros tenemos semillas para dar, no sé, margaritas y queremos ser rosas. Entonces es muy difícil, ¿no? Regar tu semilla, que tenés semilla de margarita en el sobrecito que vos te dieron cuando arrancaste, te dieron un sobrecito. No, yo no quiero este. Bueno, como dice una tía mía, la devolución en los primeros 10 días, el turno mañana y yo estaba en el Moisés, claro, digamos, no daba para ir a devolver, ir a hacer un reclamo, ¿entendés? O sea, es como, eso es necio, hay algo que es parte de nuestra tarea en este mundo, lo dicen todas las culturas, es ir descubriendo el para qué tuyo, que es absolutamente único y maleable, quiero decir, ¿entendés? Digo, se puede ir, o sea, hay muchas opciones, solo que va a haber una que van a ir armando como un surco, como una especie de camino más liviano. O sea, el sistema te lo pone muy difícil. Es mucho más liviano, pero no lo entendemos así. No sé a dónde estábamos yendo. Pero bueno, lo de Gené era eso. Que uno no sabe lo que sabe. Y que uno, en contacto con un otro que te va orientando, te va dando posibilidades para que vos despliegues, vas a desplegar lo que ya sabes, pero no sabes que sabes. Y eso me pareció siempre muy maravilloso. Y otra cosa que decía Juan, que era muy increíble y para mí es así, es que uno no tiene que ocuparse de enseñar ningún sentido. No hay sentido que se enseñe. El sentido es algo que se respira. Y eso se respira. ¿Cómo enseñas un sentido? No te encargues de decir, por acá vamos a ir. No, enseña una técnica. Porque toda técnica tiene su metafísica, decía Juan, retomando a Sartre, ¿no? Entonces, yo te enseño a cebar, y cuando te enseño a cebar un mate,
te estoy enseñando mi mirada del mundo. Que va a resonar con la tuya en el pedacito que resuene y se va a armar algo. Y hay un sentido que yo te transmito. Y él decía que el sentido más interesante que uno le puede transmitir a un discípulo, a un estudiante, a un alumno, el nombre que le quieras poner, es el de la esperanza. Bueno. Y a mí eso siempre me gustó. ¿No? Eso. Me encanta. Vos lo trajiste a Juan, ¿eh? Yo no hice nada. Sí. Bueno, porque para mí sigue estando represente. Y en eso que decís, ¿no? De yo te enseño en cómo cebar un mate, te enseño una visión del mundo, una visión del tiempo, del compartir, una visión del intercambiar, del espacio de palabra. Pero volvamos bueno, tiene que ver, ¿no? Yo siempre te sentí, desde que te conozco, desde hace unos cuantos años, una persona muy militante, como lo que decías, ¿no? Siempre buscando, con un motor prendido constante, siempre. Y sé que desde la universidad también estás desarrollando proyectos, como por ejemplo fue el de uno que hablaba de teatro abierto, que es algo que yo había escuchado hablar muy poquito y que me acuerdo que hace unos meses me contaste vos qué es lo que hicieron con eso. ¿Qué fue Teatro Abierto? Porque es un espacio de resistencia y cómo ustedes lo retomaron, tomaron la posta de vuelta para seguir con esa resistencia. Teatro Abierto fue, creo que el evento artístico más saludable que hizo el teatro nacional, pero porque condensó toda la historia del teatro argentino, digamos, ¿no? Toda la historia previa al 80, esto fue en 1981, pero a la vez fue un evento artístico que se volvió en una especie de movida política, fue un hecho político descomunal. 81 bajo dictadura. Se juntaron, o sea, hubo un par de cuestiones así de como si fueran factores desencadenantes, trayendo la teatralidad en todos los aspectos, ¿no? El factor desencadenante de ese conflicto fue que en ese momento el director de lo que era el Teatro San Martín hizo declaraciones públicas diciendo que no se programaban dramaturgos argentinos o dramaturgas, la dramaturgia argentina no se contemporánea no se programaba porque no existía. Estaban, digamos, nosotros antes de la guerra de la guerra de Malvinas, o sea que hasta ahí estaba la verdad muy cuestionado todo lo que fuese popular, nacional, digamos, siempre la cultura estaba muy impregnada de listas negras, de censura, digamos cuando en épocas donde un gobierno de facto era imposible que eso, entonces estaba todo muy, muy, muy censurado. Mucha gente emigrando, mucha gente que se había tenido que exiliar. Bien. Los que quedaron acá resistiendo, metidos adentro de los garages, del subsuelo de tu casa, juntándote con 2 o 3 en la calle, no se podían juntar, más de 2 o 3 te venía la policía y te levantaba, o sea que era una situación muy heavy. Ya estábamos como entrando en la fase última de la dictadura, ya el descontento económico era enorme, todo el invento, el desarme de lo que era la industria en ese momento ya se había hecho, ya habían matado a todo el mundo, o sea que ya lo que era tremenda la situación, y estos se juntaron. 21 dramaturgos se juntaron en Argentores, se empezaron a juntar y dijeron basta, nosotros nos juntamos, y dijeron, y había uno de ellos que era ay, no me sale el chacho, bueno, no importa, ya me va a venir. Escribieron 21 dramaturgias, o sea, 21 obras de teatro cortas, para hacer un proyecto de llevar adelante 3 obras de teatro por día de media hora, cada obra. Entonces iban de 5 de la tarde a 8 de la noche, digamos,
en el Teatro del Picadero. Todos los días. O sea, eso era algo absolutamente inédito, que rompía con todos los hábitos de las clases sociales, no importa de cuáles fueran, en términos de consumos culturales, de consumo teatral, en especial que el teatro era los jueves, viernes, sábado, domingo, arrancaba el miércoles, como siempre, a partir de las 8 de la noche. No existía otro. Ahora nosotros vamos al teatro a las 10 de la mañana, un domingo, viste que cualquier cosa, 5 de la tarde, un miércoles, o sea, no hay problema con eso. Eso era impensado. Bueno, ellos hacen esto y la gente empieza a ir. Y largan, la gente iba a los ensayos, ensayaban de noche en el Teatro de Picadero, porque, o sea, eran 21 obras de teatro, con 21 directores, que a su vez consiguieron sus elencos, eran como 150 actores, sin cobrar un mango, todo de prestado, todo, pero se juntó la creme de la creme de lo que era el teatro independiente. Estábamos hablando desde Tito Cosa, Gorostiza, toda la gente que estaba acá. ¿Cómo es el chat? Bueno, no me sale el ideólogo. No. Pavlovsky escribió, sí, Pavlovsky, pero bueno, los que estaban ahí eran... no puedo creer que no me salga el nombre. Chacho. Después lo sumamos en los comentarios. Bueno, la cuestión es que eso hacen una semana con un éxito descomunal, imprimen las obras, las venden en la cola, ¿entendés? Para juntar plata, tenían una sola de escenografía para las 21, bueno, una cosa muy increíble. Año 81, no sé, creo que es el 28 de julio se estrena, vacaciones de invierno. Claro, una semana, y el 5 de agosto, el 6 de agosto, el día que estaba cantando acá Frank Sinatra, les ponen una bomba y destruyen el teatro. Entonces allí, fueron los militares o paramilitares que pusieron una bomba y destruyeron el teatro. Bueno, claro, no lo podían creer. Al día siguiente hacen una conferencia de prensa en el Teatro La Salle, que era al que le prestaron, totalmente desesperados todos, y les cayeron 17 ofertas de teatros en todo Buenos Aires para hacer esa movida. Y ellos se fueron al Tabarís, que era el emblema del teatro de la revista. O sea, ya era, si rompían el Tabarís, era tremendo ya. La gente hacía cola, fueron más de 30.000 personas, fue un mes, o sea que fue un antes y un después Teatro Abierto, en lo que fue la cultura y la resistencia cultural y la resistencia político-artística, ¿no? Entonces nosotros en la universidad, para conmemorar los 40 años de democracia en el 23, hicimos una conferencia performática, que fue una conferencia donde hablábamos acerca de esta experiencia colectiva. Y contamos que fue Teatro Abierto, hicimos un fragmento de escenas de la obra de Pavlovsky, que es tercero incluido, Chacho Dragún. Entonces, hicimos y salimos por todos los barrios del conurbano cerca de la universidad, fuimos al CPA, ahí CPA Leonardo Fabio, que es de la municipalidad de ahí de Quilmes, y lo hicimos 2 o 3 veces también en la universidad, y fue impresionante comprobar que el formato funciona y comprobar además la memoria vívida en los cuerpos, porque desde personas que habían estado hasta pibes que decían hagamos algo parecido ahora, ¿no? Y para mí hay algo muy contundente, que es reconocer que determinadas fuerzas de lo colectivo, fuerzas que tienen procedimientos en común, yo las veo como si yo pudiera ver ese camino que se viene tejiendo desde la década del 20 o desde el grotesco, ¿entendés? Con esta gran como apropiación de las clases populares sobre lo teatral en Argentina,
lo que devino después en la década del 20, 30, 40 como teatro independiente, con esta lógica de creación colectiva que tuvo Teatro Abierto. O sea, esos cuerpos ya sabían cómo hacerlo. Entonces, de repente, nosotros ahora, en el 2023, retomamos eso, contamos, y no sé si está... O sea, tenemos que despertar eso que ya sabemos que está. Eso me pasa.